Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a meditar en la palabra del Señor y yendo a el Evangelio que escribe Mateo, y específicamente vamos a ubicarnos en el capítulo 20. Vamos a Mateo, capítulo 20. Este domingo terminamos una serie de estudios que se ha estado dando por sugerencia, recomendación, indicaciones o instrucciones de los dos pastores que tenemos aquí en Kennedy. El sermón pasado era era el penúltimo, la penúltima lección, y bueno, es desafiante ser el último porque uno dice, ¿y qué tema voy a hablar si ya lo hablaron todo ellos? Así que estuve revisando las grabaciones de los predicadores, los temas que han estado compartiendo, y entonces estuve editando algunas cosas, introduciendo algunas nuevas. El propósito de esta serie ha sido que la Iglesia de Cristo en Kennedy podamos reflexionar, y no solamente reflexionar sobre el servicio, sino insertarnos también en algún ministerio o estar colaborando directa o indirectamente en algún ministerio. Hoy intentaré hablar de 4 realidades vinculadas con el servicio, y leamos entonces el pasaje que es como la parte introductoria de varios elementos que vamos a estar hablando, que no necesariamente tienen vinculación directa con la porción bíblica que leeremos, pero vayamos entonces a Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Dice la Sagrada Escritura en la versión Reina Valera de la siguiente manera: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y con este pasaje terminamos la serie de lecciones vinculadas con el servicio. Primera realidad que vinculo con esto de estar sirviendo a la obra o en la obra de Dios. El pasaje es claro que aquí tenemos la lógica inversa que propusimos el sermón pasado. La propuesta es que para vivir había que morir. Eso fue lo que citamos el domingo pasado. Y aquí la lógica inversa es que si queremos ser grandes, hay que ser los más pequeños. Si queremos ser grandes, tenemos que esta grandeza en el reino se mide mediante el servicio. ¿Alguna vez jugó usted el dominó? Algo más o menos así es, que para poder ganar hay que perder.
El que pierde más es el que gana. Y en el Señor, de alguna manera, así podemos vincular esto. Mientras preparaba la lección, leí a un escritor estadounidense que citaba la historia de un joven de la India, muy inteligente, muy intelectual, muy capaz. Viajó hacia Europa, sacó varios pregrados y después fue a Londres a sacar su posgrado, sacó varios posgrados, entre ellos un doctorado en economía allá en Londres. Regresó a la India y entonces quería ejercer todo lo que había aprendido, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad o quién tiene la oportunidad de sacar un doctorado en Londres en economía? Así que buscó a Gandhi para que fuera su líder, su mentor, su guía. Y entonces lo primero que hace Gandhi es lo manda a lavar los baños del centro que él dirigía. El joven intelectual viene y dice: creo que tengo mucha más capacidad como para ir a lavar baños. Yo tengo varios pregrados y tengo un doctorado en economía. El autor reza y cita que la respuesta de Gandhi es: no tengo ninguna duda de tu capacidad para hacer cosas grandes. Eso lo tengo muy claro. Pero tengo dudas si tienes la capacidad de servir en cosas pequeñas. ¿Sabe que a veces Dios nos da talentos y con esos talentos nos sentimos sobrecalificados? Que las cosas que se nos ponen a hacer, eso no es para mí. Mire quién soy yo. Dios le da tremendas habilidades. Dios nos da tremendos conocimientos. Dios le ha permitido construir tremenda experiencia. Dios ha puesto en usted tremendos recursos. Dios ha puesto en usted tremendas oportunidades. Y a veces cuando llegamos a la iglesia se nos ponen a hacer cosas como las que mandó Gandhi a este joven intelectual. Y podría pasar que alguno de nosotros se creyera sobrecalificado. Es que mire nada más mi conocimiento. Es que mire nada más mi experiencia. Es que mire nada más mis habilidades. Y a veces olvidamos, hermanos, que si somos fieles en lo muy poco, una vez que pasemos esa prueba del servicio, entonces gradualmente vendrán otras responsabilidades. Si somos fieles en lo muy poco, también lo seremos en lo mucho. Y si no somos fieles en las cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pues entonces no pasamos la prueba para seguir sirviendo en otros grandes desafíos. Con todo lo que Dios le ha permitido a usted construir, con todas sus habilidades que yo sé que tienen ustedes, con todos los conocimientos sé que los tienen, con toda su experiencia, pues entonces es una excelente oportunidad para edificar al pueblo de Dios en cosas aparentemente insignificantes, aparentemente sencillas, fáciles, pequeñas, pero tal vez es el primer paso que Dios está esperando en nosotros, como aquel joven intelectual que creyó que le iban a dar un gran desafío, pero a veces en lo más mínimo, en lo más pequeño, ¿verdad? Como dicen los recién egresados de universidades, ¿verdad? Yo no estudié para venir aquí a contestar llamadas o hacer esto o hacer el otro, pero de alguna manera se tiene que construir la experiencia. Realidad número uno, entonces, la grandeza en el Señor se mide mediante el servicio en cosas pequeñas, aparentemente. Segunda realidad, los actos de servicio no deben de ser competencia ni andarnos comparando con otras personas u otros ministerios. ¿Sabe que cuando tendemos a compararnos con otros, ya sabe qué pasa, ¿no?
Cuando usted se compara con otro, siempre resultará o mejor o peor. Depende de con quién se compare. Ese es el problema de las redes sociales, ¿no? Que la gente vive comparando su vida con lo que ve ahí en las redes. Y depende con quién se compare, usted puede ser que se sienta mejor o puede ser que se sienta peor, pero no es bueno andarse comparando con otras personas. Tenemos esa percepción errónea entonces, y podríamos construir eso incluso en el servicio que hacemos o damos a Dios, cuando realmente no somos ni mejores ni peores. Simplemente en la iglesia debe haber unidad entre tanta diversidad que existe. Ya lo dijeron los predicadores que han pasado por este mismo púlpito, que Dios trabaja como un cuerpo mediante su iglesia y cada parte del cuerpo es importante. Así que todo aquello que usted hace para Dios es importante, ya sea que lo interpretemos como algo grande o como algo pequeño, como algo muy difícil o como algo muy sencillo. Simplemente todos servimos y tenemos funciones diferentes. Lo que usted hace por Dios es tan bueno y tan importante como lo que hace aquella otra persona con la cual podríamos compararnos. Lo que usted hace en el servicio para Dios es igual de importante que lo que hace X o Y hermano. Los ministerios en la iglesia no son un marco de competencia. Los ministerios en la iglesia simplemente son parte de todo un engranaje para que exista esta sinergia que hace posible que la iglesia siga caminando. No es para nada que Dios nos da habilidades, conocimientos, talentos, dones para competir. Ese es el problema que tenía la iglesia de los Corintios, usted sabe. La iglesia que más dones tenía en el Nuevo Testamento, por lo menos en el registro que ha llegado hasta nosotros, era la iglesia de los Corintios. No había ninguna iglesia con tantos dones como ellos. Pero sabemos que era una iglesia carnal, una iglesia inmadura, una iglesia donde competían, ¿verdad?, de por quién tenía aparentemente el mejor don. Y ese es el contexto del cual Pablo les dice: les enseñaré un mejor camino. Y ese es el contexto del gran capítulo del amor, el capítulo 13. Pablo también dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es importante lo que estoy haciendo en este momento, brindar una enseñanza de carácter pública. Es igual de importante que lo que hicieron los hermanos para que los baños estén limpios esta mañana. Aquellos hermanos que limpiaron los baños, lo que hicieron es igual de importante como aquel que va a evangelizar casa por casa. Ir a invitar a personas para que vengan aquí a la iglesia es igual de importante que aquellas que se reúnen a las 8:30 a orar por las necesidades de algunos hermanos. Eso que hacen las hermanas y el grupo de hermanos que están empezando a hacer esto es igual de importante que aquel que va al chiverito a compartir benevolencia. ¿No es una competencia? El error a veces del servir es que tendemos a comparar que lo que yo hago es más importante que lo que el otro hace. Y simplemente servimos según las capacidades, talentos que Dios ha depositado en nosotros. Así que no tiene por qué compararse, no hay por qué sentirse más que otros, ni por qué sentirse menos que otros. A veces cuando nos comparamos, decimos: ay, el hermano tiene gran ministerio, ¿cómo quisiera hacer lo que él hace? Y a veces por enfocarnos en el ministerio de otro, nos olvidamos en nuestro propio llamado. Y como digo yo, a veces nos convertimos en copias de otra persona. Y nos olvidamos de los propios talentos que Dios me dio a mí para servirle y no le dio a esa otra persona a la que tanto nosotros admiramos. Podría ser también que experimentemos el sentimiento que pasó la gente allá en el contexto del posexilio.
¿Se recuerda usted que en el libro de Ageo, no sé si ha leído el libro de Ageo, el libro del profeta Ageo, la gente ha regresado del exilio con Zorobabel, allá 538, 36, depende de la fuente que consulte, antes de Cristo, y resulta que cuando regresan ven el templo en ruinas. Han pasado ya 70 años que eso ha sido destruido, y entonces con impulso, con ánimo, empiezan ellos a trabajar, pero de repente empiezan a comparar lo que están viendo, lo que están haciendo, y más de a algunos se le ocurre decir, bueno, pero es que el templo de Salomón era mucho más hermoso. Es que esto que estamos haciendo no se compara con el templo antes de que fuese destruido. Y entonces eso siembra el desánimo en muchos. Y como lo que tienen ahora es peor que lo que había antes, algunos abandonan la obra. Y usted puede leer el libro de Esdras. Pasó 16 años abandonada la obra ahí, porque cayó el desánimo en esa gente. Todo por comparar. Así que cuando nos comparamos, puede ser que llegue ese sentimiento de que lo que hago no es tan importante como lo que está haciendo el otro. Y Dios tiene que levantar a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. Díganle que el mismo espíritu que estuvo en el primer templo estará también en este segundo templo. Y la misma gloria que estuvo en el primer templo estará también. Así que levántense y cobren ánimo, dice el profeta Ageo. Y así es como se lleva a cabo la reconstrucción del templo. Lo que usted hace es de igual importancia que lo que yo estoy haciendo en este momento. Y lo que yo estoy haciendo en este momento no es más ni menos del servicio que usted hace para la obra. Simplemente servimos desde trincheras diferentes, según las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. No se crea más que yo, ni menos que yo. Realidad número 3. Nuestras limitaciones no son una excusa para servir en el reino. ¿Qué cosas hace bien usted? ¿Para qué es bueno usted? Para algo debe ser bueno, ¿no? Algunas habilidades tiene usted. Pero a veces, cuando se trata del servicio, cuando nos vemos a nosotros mismos, solamente vemos nuestras limitaciones. Definitivamente que hay muchas cosas que yo no puedo hacer, que usted sí puede hacer. Y también hay cosas que usted no puede hacer que yo sí puedo hacer. Pero acabamos de aclarar que nadie es mejor que nadie. Pero a veces cuando toca el servicio a Dios, nos vemos a nosotros mismos por nuestras limitaciones y ponemos esas limitaciones como una excusa para no servir. Yo no puedo, hermano. Es que yo no soy bueno para eso. Es que fíjese, si usted conociera mi pasado, yo tengo un pasado, no, yo no soy la persona indicada. Hermano, es que yo fíjese que yo no tengo conocimiento. Es que me pongo nervioso, hermano. Es que no, eso para mí no es. Es que fíjese que a mí no se me quedan las letras, a mí se me olvida todo. Es que yo soy nuevo, acabo de llegar. Deme chance, tal vez de aquí unos 5 o 6 años, ¿verdad? Es que fíjese que a mí me cuesta hacerlo. Es que yo ya estoy muy viejo, hermano. Mire, ya pasó lo mío. Hermano, que fíjese, yo estoy jovencito, yo todavía, déjeme crecer más. Y entonces ponemos una cantidad de excusas y nosotros mismos construimos nuestras limitaciones, cuando no debería de ser así. Me encanta el profeta Amós, porque el profeta Amós, él era un campesino, y como Dios lo manda a profetizar allá al reino del norte, él no se ve como un campesino, él se ve como una persona que Dios lo está llamando a un ministerio profético. Y él, cuando llega a predicar al norte, él dice: que quede claro que yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo no vengo de ninguna escuela de profetas, yo no fui a ninguna institución, yo simplemente estaba arreando ahí vacas y el Señor me llamó y yo vengo a decir lo que Él me dijo que dijese. Y como aprendimos en el discipulado de Beth Moore, el grupo que estamos avanzando, hay que vernos como Dios nos ve. Y Dios no nos ve por nuestras limitaciones. Dios sabe que hay muchas cosas que usted no puede hacer. Dios sabe que hay muchas cosas que usted no sabe. Dios sabe que hay muchas cosas que usted hace mal. Pero Dios es experto en agarrar estas vidas y transformar lo ordinario
en extraordinario. Dios sabía que Jacob tenía una familia disfuncional. ¿Se acuerda de Jacob, el gran patriarca? Dios le cambia el nombre y de ahí saca una nación que hoy en día es la nación de Israel. Pero como usted ve la historia de este hombre, era una familia disfuncional. Se llevaba mal con el padre, una relación distante con su padre. Y bueno, ya vendrá el mes de la familia, el próximo mes, y se puede hablar más en detalle de eso, pero mala relación con su hermano, mala relación con su esposa, mala relación con su suegro, mala relación con sus cuñados, mala relación con sus hijos. El hombre, por donde lo mire, esa dinámica familiar es disfuncional. Y a veces cuando Dios nos hace el llamado podríamos poner de ejemplo que es que yo no soy el mejor padre, no soy el mejor hijo, no soy el mejor esposo. Pero a Dios no le importa eso. Dios nos quiere así, va a ir trabajando en nuestras vidas como trabajó en la vida de este patriarca. Moisés es el ejemplo máximo en cuanto a excusas. Usted ha escuchado otros sermones. Dios lo llama y él dice, es que estoy muy viejo ya. Moisés tenía 80 años cuando recibe su llamado. A la luz de la actualidad, Moisés debería estar en un asilo de ancianos. Pero Dios a un hombre de 80 años le hace el llamado y le entrega algo grande. Admiré mucho al doctor Howard Norton, que cuando vino acá a Honduras, venía ya de más de 70 años a agarrar la presidencia de una escuela de predicación que es el Baxter, y el hombre ni siquiera hablaba español. Y cuando se fue de acá, decía que iba al próximo reto. Y uno dice, si acá tiene 80 años, ¿qué reto va a tener? Y una vez fui allá a la ciudad donde él vivía y armó un ministerio que se llamaba Romeo, que por sus siglas en inglés era un ministerio para retirados que a veces no tienen nada que hacer. Él armó un ministerio para gente que está en la jubilación y él buscaba actividades para gente que está en el retiro. Moisés se veía a sí mismo como un campesino, ni siquiera tenía una casa. Moisés se ve a sí mismo por su tartamudez. Jeremías dice, soy un niño todavía. Gedeón dice, soy pobre. Pero Dios va escogiendo a estas vidas y va demostrándonos que a Él no le importan nuestras limitaciones. Él ya muy bien sabe lo que usted no puede hacer. Solo póngase en sus manos y Él va a ir transformándonos para hacernos instrumentos de su gloria. Por eso Pablo dice que un gran tesoro ha sido depositado en vasijas de barro, sensibles, frágiles, pero ha sido depositado un gran tesoro. Y ahí es donde nosotros tomamos ese valor. No ponga su limitación como una excusa, porque Dios nos ha demostrado claramente que Él puede tomar la vida de cualquiera de estas personas y Dios tiene un ejército, una lista grandísima de ejemplos de cómo Él hace cosas extraordinarias con gente común y corriente. Por eso Pablo dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar. Le dice eso a los corintios. Y por último, la realidad número 4 respecto al servicio es en esto de servir a Dios, siempre que sea posible, procuremos servir desde el anonimato. Miren, vivimos en un mundo lastimosamente de muchas apariencias. Los que estudiamos la vida discipular nos acordamos de la historia de este joven que empezó a trabajar en la iglesia, se convirtió, era muy entregado a Dios, le gustaba mucho que la gente le dijera excelente, lo hace muy bien, lo felicitaban, pero gradualmente él dependía de los elogios, de los aplausos, del reconocimiento para seguir sirviendo a Dios. Lastimosamente vivimos en un mundo donde a veces el motor que tiene el ser humano son estos elementos. Si no hay aplausos, no lo hago. Si no hay reconocimiento, no lo hago. Si no hay elogios, no lo hago. Si nadie se va a dar cuenta, no lo hago.
cuando en la Biblia claramente hay bastantes ejemplos que nos motivan a servir desde el anonimato. Con las redes sociales hoy en día se sabe, ¿no? Vemos a diario videos de gente que se dedica a hacer obras altruistas, salen ahí dando dinero, dándole de comer a un vagabundo, haciendo tantas cosas, ¿no? Y uno dice, qué bonito acto de... Tal vez si fuese en privado sería mejor. La humanidad a veces necesita de estos elementos, ¿no? Los humanistas creen eso. Todo ser humano tiene estas necesidades también de autorrealización y de motivación, pero la Biblia está llena de ejemplos de siempre que sea posible servir en el anonimato, podemos hacerlo. Miren, hay mucha gente que cuando leemos estas historias, a nadie se nos ocurre, por ejemplo, la vida detrás del hombre o del jovencito que brindó su pan y sus peces para que el Señor le diese de comer a más de 5,000 personas. Nunca sabremos el nombre de él, pero él hizo su donación. Y de ahí se multiplicó la comida para miles de personas. Solo Dios sabe cómo se llamaba el hombre que puso el asno para que Jesús entrara a Jerusalén. No sabemos. Nunca sabremos el nombre del dueño o dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena. Gente que sirvió desde el anonimato. Hay muchos hoy en día que tal vez nunca aparecerán en una portada de un libro. Tal vez nunca aparecerán en una imagen de redes sociales. Tal vez personas que nunca tendrán seguidores, pero que son un ejemplo vivo de servicio a Dios. Y tal vez Dios nos permita llegar a conocer estas vidas porque lo hacen detrás de la cortina, desde el anonimato. Tal vez el desafío de servicio en anonimato es procurar hacer algo sin que nadie más lo sepa y que sea Dios que se encargue de dar la recompensa. Recuerde estas 4 realidades a momento de aplicar el servicio a Dios. Número 1, procuremos servir a Dios siempre que sea posible en privado, sin buscar reconocimientos, y Dios dará ese reconocimiento. Número 2, no ponga sus limitaciones, lo que no puede hacer, como una excusa para dejar de servir en la iglesia. Número 3, nunca compare su servicio con el que están haciendo otros. Simplemente están sirviendo desde trincheras diferentes. Y número 4, en la lógica de Dios, la grandeza, la verdadera grandeza, se encuentra en servir a otros. Bendiciones.